El Fútbol Club Barcelona es sin duda alguna el club deportivo más grande de la historia. Ojo, club deportivo no es igual a club de fútbol. No empecemos ya con malos entendidos. Ya que a lo largo de su historia, el Barcelona ha tenido secciones deportivas en más de 20 deportes distintos, 23 para ser exactos, así que prepárense que la lista es larga. Datazo reino animal. La sección de hockey en patines ha ganado en 22 ocasiones la Copa de Europa, lo que sería la Champions, desde su fundación en 1945, lo que lo convierte en el equipo más ganador de la historia de este deporte. Fin de dato. Pero a nosotros no nos importan estas secciones, así que les presento Hans-Max Gamper. Fue un empresario, atleta multidisciplinario y fundador de 2 clubes de fútbol. Es también el fundador del FC Zurich, club de la Superliga Suiza. Vaya si era un visionario este hombre, el cual llegó por motivos profesionales a Barcelona, España en 1898, pero que le gustaba especialmente practicar fútbol en sus tiempos libres. Así que el 22 de octubre de 1899 incluyó en una revista de deportes un anuncio donde invitaba a reunirse a aquellos que les gustara practicar el fútbol, para armar las retas. Y un mes después, siendo 29 de noviembre de 1899, junto a otros 5 extranjeros y 6 españoles, se fundó el que en ese momento se llamó Club Football of Barcelona. Se eligieron los colores blaugrana ya que eran los colores del equipo de rugby de la Universidad Merchant Taylors, donde algunos de los socios fundadores habían estudiado, y en comunión se decidió utilizar el escudo de armas de la ciudad, hasta 1910, cuando la junta directiva decidió generar una convocatoria de arte para el nuevo escudo, y fue así que se obtuvo el escudo propio del club, que ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy en día. El primer título de este club llegaría con Joan Gamper de jugador en 1902 y sería la olvidadísima Copa Macaya, predecesora del Campeonato de Cataluña, campeonato que se dejó disputar en 1940 y del cual el Barça fue el máximo ganador. Tras algunos años, el Barcelona estuvo muy cerca de desaparecer y Joan Gamper se convirtió en el presidente del club en más de una ocasión, guiándolo a lo que sería con una gran gestión y una popularización del club. En 1910 se consigue el primer título considerado oficial, el cual sería el Campeonato de España, después renombrado como la Copa del Rey. Con el gran aumento de los socios debido a los resultados positivos, se consiguió levantar el primer estadio del club, el cual tenía una capacidad de 6.000 espectadores, y sería gracias a este que los aficionados obtendrían su peculiar apodo, ya que en la última fila sobresalían los culos o culs en catalán, y por una mala pronunciación fueron llamados culés, como lo es hoy en día. También en esta época se tuvo la primer gran estrella del club, el filipino Paulino Alcántara, que consiguió anotar 395 goles con la camiseta azulgrana, aunque al igual que muchos futbolistas de estas épocas, no se contabilizan todos sus goles como oficiales. En mayo de 1922 se inauguró el primer estadio propio del club, siendo uno de los mejores campos de Europa en la época, y su máxima capacidad llegó a ser de 48.000 aficionados, donde en 1929 se consagrarían como el primer campeón de la entonces nueva Liga Española, donde se produciría la primer competencia directa ante un gran conocido del futuro, el Real Madrid. La década de los 30 es una especialmente dura en la historia de España, ya que este hombre toma relevancia, extendiendo su mandato hasta 1975. Así que preferiría no entrar en detalles sobre los acontecimientos de aquellos años, pero realmente sucedieron cosas que marcaron la historia del club y gracias a ello el mundo fútbol es como lo conocemos hoy en día. Los años 30 comenzaban con la muerte autoconcedida del fundador Joan Gamper, y tan solo unos años después, durante la Guerra Civil, los militares acabarían con la vida de Josep Sunyol, en ese momento presidente en activo del club deportivo. Posteriormente se suspendió la Liga Española, y aunque en su lugar se disputó una liga con 6 equipos catalanes y 4 valencianos, del Barça logró campeonar una de estas ligas, no se le sería reconocida como un trofeo oficial, aunque al Levante sí se le reconoce. Algo raro, lo sé. A esto le agregamos los estragos económicos que estaba generando el conflicto armado, llegando a estar al borde de la disolución absoluta del club, que de no ser por una gira realizada en 1937 por México y Estados Unidos, habría desaparecido. Pero esta gira costó caro deportivamente, ya que los jugadores que participaron en ella fueron sancionados con 2 años de no poder jugar con el equipo catalán, que veía así como casi la totalidad de su plantilla tendría que renovarse de un momento a otro. La década de los 40 fue casi en su totalidad una maratón de resistencia para el Barça, ya que con casi nulos resultados deportivos tuvieron que mantenerse en pie con lo recaudado en la gira americana y con los abonos de los socios.
Sin embargo, los 50 años de vida del club llegaron con un pequeño pero feroz resurgir del equipo, ya que tras varios años conseguirían 2 campeonatos de liga consecutivos en las temporadas 47 y 48, 48-49, además de ser los primeros campeones de la Copa Latina, predecesor no mencionado de la hoy tan conocida Champions League. Y si te interesara un video de esta Champions prehistórica, pon en los comentarios Copa Latina. Sigamos con el video. Unos años después, en 1957, con la ayuda del histórico húngaro Kubala, lograrían las 5 copas, o sea, todos los títulos posibles en una temporada, siendo el primer triplete, aunque no reconocido, de la historia, con Copa del Rey, Liga Española y la Copa Latina, más otras 2 copas disputadas por el club. Con todo esto, el Barcelona parecía haber regresado a la cima del fútbol europeo, y ficharían al argentino Alfredo Di Stéfano, pagando el traspaso al River Plate, dueño de los derechos legales del jugador, mientras el Real Madrid hacía lo mismo pero con el Club Millonarios, equipo en el que Di Stéfano jugaba de forma digamos diamantis. El régimen franquista decidió que ambos clubes podrían utilizar al jugador, alternándoselo una temporada para cada equipo, pero al sentirse estafados, los directivos del Barcelona decidieron rechazar la propuesta y cederlo completamente al Real Madrid, generando de esta forma el mayor logro de la historia del máximo rival. Y tras la estafa del siglo, el Barcelona decidió firmar a Luis Suárez. No, este Luis Suárez, siendo hasta el día de hoy el único jugador español en ganar un Ballon d'Or. El club parecía completamente saneado, y tras su gran aumento de popularidad, construirían en 1957 el Camp Nou, en ese momento el estadio más grande del mundo y en la actualidad el más grande de Europa, antes y después de su renovación. Pero cuando dije pequeño y feroz resurgir, me refería a esto, ya que tras gastarse 288.088.143 pesetas en su nueva casa, el club entró en una debacle económica que lo alejó de los mejores fichajes y de conseguir realmente competir en Europa, entrando en su segunda sequía de títulos y hasta ahora la más extendida de su historia. Irónicamente, el Barcelona de la actualidad gastará cerca de 1.000 millones de euros para reconstruir el nuevo Camp Nou, estando en una crisis económica. Y tras casi 20 años de altibajos, llegamos a... Johan Cruyff es básicamente el fútbol moderno en persona, siendo uno de los mejores jugadores de la historia, y si hoy consideramos al FC Barcelona como uno de los más grandes clubes del deporte rey, es gracias a este neerlandés. ¡Viva Holanda! Digo, ¡viva Nederland! Llegaría a la ciudad condal en 1973, tras consagrarse como tricampeón de Europa con el Ajax de Ámsterdam, y siendo el mejor jugador del planeta, consiguió revivir al club y deslumbrar a todos con su clase y magia, marcando golazos como este al Atlético de Madrid o bailando 0-5 al Real Madrid en el Bernabéu, para tras 14 años hacer que el Barça volviera a ser campeón de liga. También consiguió ganar 2 balones de oro jugando en Barcelona, lo que lo convirtió, junto a otros, en el máximo ganador de este reconocimiento hasta la llegada de Lionel Andrés Messi. Te quiero, Messi. Tras la salida de Cruyff, el Barça tuvo algunos altibajos, pero consiguió mantenerse en la superélite, fichando en 1982 a Diego Armando Maradona, un jugador como muy pocos en la historia, que si bien no tuvo sus mejores épocas en el club catalán, los 2 años que jugó en España maravilló a propios y extraños, consiguiendo que el Santiago Bernabéu aplaudiera de pie al astro argentino, suceso que ni el propio Messi logró en 15 años. También ganaron algunas recopas de Europa, ligas de vez en cuando y llegaron a la primera final de Copa de Europa en 1986, la cual perdieron. Una desgracia. Pero fue precisamente este acontecimiento que generó el regreso de Johan Cruyff, pero esta vez para dirigir en el banquillo y dar paso a... Juego de posesión, Dream Team, Cruyffismo, Tiki-Taka, todos estos términos que hoy son tan reconocidos en el fútbol nacieron de la mano o gracias a este pedazo de caballero. Conozco el club y no quiero que la historia se repita, si queremos cambiar las cosas hay que cambiar la historia. Tras estas palabras arrancaba la era Cruyff, y vaya si cambió la historia, utilizando como base el fútbol total de la naranja mecánica de Michels, donde Cruyff jugó, renovó algunos de sus elementos y creó un nuevo estilo de juego, hoy conocido como Cruyffismo, donde se busca hacer que corra el balón y no los jugadores. Pases rápidos y precisos, desmarques y una presión bien organizada fueron los aspectos principales para el correcto funcionamiento del sistema de juego. También debemos enmarcar a Koeman,
un central con características únicas, pero sobre todo a Josep Guardiola, quien era una extensión del holandés en el terreno de juego. Era el que mejor entendía al técnico y plasmaba en el terreno de juego cada una de las indicaciones del genio táctico, y algunos años después nos daríamos cuenta de que efectivamente, aquel chico delgado dueño del mediocentro de aquel Dream Team no solo había comprendido perfectamente a Johan, sino incluso le había superado, siendo capaz de crear la más reciente y a mi parecer la más grande revolución de la historia del fútbol, también siendo el predecesor de lo que sería un Sergio Busquets, otro genio del mediocentro. Joder, ¿acaso hay algo que nuestro pelón no haga bien? Pero no nos adelantemos tanto. Johan implantó entrenamientos sumamente novedosos como el hoy tan común rondo, consiguió unificar al vestuario y convencerlos de su idea futbolística, haciéndolos disfrutar dentro del terreno de juego. Esta era comenzaba de forma espectacular, ganando en 1989 la tercera Recopa de Europa para los catalanes. La temporada siguiente obtendría una Copa del Rey para en 1991 y con el cruyffismo en su máxima expresión iniciaría la consolidación del mejor Barcelona de la historia hasta ese momento, ganando de forma consecutiva 4 ligas ante el Real Madrid, 2 de ellas en la última jornada, recordadas como las Ligas de Tenerife. Vuelve la pelota Felipe, atención que se va Felipe, el último regate dentro de ella, va a buscar la línea de fondo atrás, Rocha, gol del Tenerife, autogol de Rocha. Empata el Tenerife. En estos instantes el campeón es el Barcelona. La emoción de la liga en todo lo alto. Y en 1992 daría la tan ansiada primer Copa de Europa, que con un formato muy diferente al actual demostró ser el mejor equipo de Europa en ese momento. Salid a disfrutar. Fueron las palabras del técnico holandés, que consiguió llenar de confianza a esta plantilla que se encontró ante un rival realmente formidable, y de forma épica en los tiempos extras, el icónico Ronald Koeman se vestía de héroe en Wembley y con un zapatazo en un tiro libre hacía campeones al conjunto catalán e inmortalizaba el fútbol espectacular del equipo de Cruyff. Con esto, el Barcelona se consagraba y consolidaba de una vez y para siempre en la lista de los más grandes de la historia, aunque lo mejor realmente estaba por venir. Y por venir estará la segunda parte de este video, donde repasaremos la historia del Barcelona moderno, los estándares que plasmó y las más de una revoluciones que generó después de Johan Cruyff. Si te ha gustado el video agradecería que lo compartas y me comentes cualquier cosa que sea de tu agrado. Sin más, me despido. Esto fue la historia del FC Barcelona.